Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Desafío Ser Millonario. El día de hoy vamos a revisar un libro que se llama Dirige tu vida, de Pau Forner Navarro. Para empezar, este libro me lo vendieron como un libro de comunicación. La primer parte del libro habla sobre la confianza, aunque pensé que no tenía mucho que ver con esto. Maneja algunos conceptos que a mi parecer son bastante buenos. Y bueno, decidí en este video darles las ideas principales de este libro. Y el análisis que yo hice, me salieron 22 puntos fundamentales de este libro que creo que debes tener en cuenta para que una vez que leas el libro puedas practicar estos puntos. Estos puntos son los más puntuales para que tú escuches este video o podcast constantemente y recuerdes cuáles son los puntos que este libro te dice que trabajes para que después los puedas aplicar en tu vida. Y bueno, sin más por decir, empecemos con los puntos. Punto número 1. El libro dice mucho que la gente que confía en sí misma es la que corre riesgos y nunca se acobarda ante la incerteza. También lo menciona porque la confianza es un pilar de la comunicación. Debes aprender a comunicar las cosas con confianza. Punto número 2. Habla sobre la paradoja de la autoestima. Esto dice: la gente siempre cree que necesita tener la autoestima siempre perfecta para empezar a trabajar en nuestros proyectos o emprender ciertas acciones. No siempre es necesario tener la autoestima siempre alta. Un ejemplo es cuando hablas en público por primera vez. Aunque hayas tomado miles de clases antes de cómo hablar en público, la primera vez siempre te sentirás un poco inseguro o bastante inseguro, depende del tipo de persona que seas, pero con el tiempo esa inseguridad desaparecerá. Igual esto se puede transportar a otros aspectos de tu vida. Punto número 3 nos habla sobre la ley del esfuerzo invertido. Esta nos dice esto: la verdad, la autoestima es aceptar que a veces nos sentiremos a disgusto o no en la mejor situación. Esta ley del esfuerzo invertido nos quiere decir que perseguir algo es inútil, ya que perseguirlo solo nos refuerza la idea de que carecemos de ello. Es como la felicidad, ¿no? Perseguirla todo el tiempo solo refuerza la idea de que careces de ella. Punto número 4. No es la autoestima lo que te hace avanzar, sino los fracasos. Como ya vimos en los puntos anteriores, muchas veces el fracaso es la forma que tiene la naturaleza para motivarnos y no quedarnos en la comodidad de lo conocido. Punto número 5. La ley de oro de la confianza es que primero vienen las acciones y después los resultados. Para ser una persona que pueda hablar en público, primero tienes que dar la primera plática. Si tú quieres poder hablarle a cualquier mujer, primero tienes que hablarle a una. Después de las acciones vienen los sentimientos de confianza. Si no lo haces así, te quedarás esperando toda tu vida. Lo que mencionábamos, ¿no? Tienes que emprender acciones para que la confianza se vaya generando poco a poco. No esperes que tener la confianza para poder hacer las cosas. Punto número 6. Las personas que toman las riendas de su vida son conscientes de que sentimientos y actos pueden ser independientes. Han comprendido que no es necesario sentirse de una determinada forma antes de hacer algo, así que no esperan. Actúan sin confianza o motivación porque saben que estas llegan después. Tiene mucho que ver estos puntos con los anteriores, claro, pero son puntos que es importante recalcar para llegar después a los demás puntos del libro. Punto número 7. No te propongas objetivos, proponte valores. El autor dice que proponerte objetivos lanza a tu inconsciente el mensaje de que todavía no eres lo suficientemente bueno, pero que lo serás cuando alcances tu propósito. Que en cambio, cuando te propones valores, basas tu vida en ellos y te dirá cómo actuar en determinadas situaciones y te servirán como una guía. Aquí quiero aclarar algo, porque muchos otros autores en estos videos, en este canal, vas a escuchar que te dicen proponte metas o objetivos, y este libro te lo desmiente totalmente. Yo lo que creo que es importante entender en este punto es que el objetivo no sirve de nada sin un valor que lo respalde. De nada sirve que te plantees 10,000 metas o 10,000 objetivos en la vida si tú no tienes el valor de la perseverancia para hacer que esas metas o esos objetivos se cumplan. Entonces tienes que ser consciente que tienes que ser una persona basada también en sus valores, porque estos valores te van a decir cómo actuar. En caso de que un objetivo tuyo no sea cumplido, el valor
tus valores te van a decir cómo actuar. En todo caso, si tu valor es la perseverancia, como es en mi caso, cuando tú no logres un objetivo, tú sabrás que en lugar de derrumbarte tienes que ser una persona que persevere para alcanzar sus metas. Desde mi punto de vista, yo lo vi de esa forma, pero sí creo que es por opiniones. Punto número 8. Acepta tus miedos. Tenemos que aceptar que el miedo nunca desaparecerá mientras sigamos creciendo como personas, porque progresar significa exponernos constantemente a retos que nunca antes habíamos vivido. La única salida es aceptar que vas a tener miedo en muchas ocasiones de tu vida y actuar igualmente a pesar de que tengas miedo. Punto número 9. Comprender el camino de nuestras acciones, que esta consta de 4 pasos. Los 4 pasos son: recibir información, tú captas la información. Segundo paso, la transformamos en un pensamiento, que es la historia que nos contamos a nosotros mismos. Después de eso, la historia nos provoca una emoción, y por último, con todo eso que tenemos, es cómo actuamos. Si eso te produce enojo, vas a actuar con base a tu enojo. Punto número 9. Debemos ser capaces de mostrar nuestras necesidades y al mismo tiempo entender que fuimos educados para no expresarlas, sino a juzgar a los demás cuando no las respetan. Un ejemplo de esto es cuando queremos más libertad en nuestra relación, tachamos a la otra persona como posesiva, o cuando nuestros amigos no satisfacen nuestras necesidades de diversión, los tachamos de aburridos. Y esa es una parte que debemos entender, cómo nos comunicamos en este momento para poder comunicarnos de mejor forma después. Punto número 10. La afirmación empática. La afirmación empática es de las cosas más útiles que podemos hacer cuando platicamos con alguien. Es ponernos en sus zapatos, es reconocer la situación por la que un interlocutor está pasando y demuestran que no eres un ser insensible que solo mira por sus intereses. Un ejemplo de esto es cuando tú llegas con alguien y en vez de reclamarle que no te hace caso, pues puedes decirle: imagino que estás muy ocupado porque tienes mucho trabajo. Punto número 11. Habla sobre la asertividad. La asertividad debe ser capaz de mandar un mensaje asertivo para evitar conflictos y aumentar tus posibilidades de éxitos de tus peticiones, y se hacen de esta forma: con hechos, tienes que explicar tus hechos, explicando tu historia, expresando emociones, revelando tus necesidades y haciendo tu petición. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan mejor esta parte. Está un jefe con su subordinado y esta es la conversación: las 2 últimas veces que has presentado el proyecto no has mencionado mis aportaciones. Esos son los hechos y eso me desconcierta. ¿Cómo te sientes? Tus sentimientos. Porque me gustaría que se reconociera mi trabajo. Tu necesidad es la de reconocimiento. ¿Te importaría mencionar de qué forma yo también he colaborado la próxima vez que lo presentes? Y esa es tu petición. En este caso no incluyó la historia, pero se ve como el mensaje es asertivo, evita conflictos y aumenta las posibilidades de ser tomado en cuenta. Punto número 12. Rellenar los huecos de tu comunicación. Para aumentar la eficacia de tu comunicación, agregando el por qué y el para qué a tu comunicación habitual. Un ejemplo, como cuando conoces una chica en una fiesta, en un antro, y le dices: me das tu teléfono, no es una buena forma de pedirlo. Entonces, si tú rellenas los huecos de información, es más probable que te lo dé, porque sería así: me das tu teléfono, me he divertido mucho contigo, agregas un por qué, y creo que podemos tener una charla interesante la próxima vez. ¿Para qué? ¿No? Para tener una charla contigo, ¿no? Pero muchas veces las mujeres, por ejemplo, en ese tipo de situaciones se pueden llegar a sentir un poco incómodas de que ya van muchos tipos que le dicen lo mismo, le dicen lo mismo, le dicen lo mismo. Entonces tú llegas rellenando huecos, mejorando tu comunicación, y ella por eso mismo se puede abrir un poquito más y puedes llegar a romper ciertas barreras de comunicación que no hicieron los demás. Punto número 13. ¿Por qué somos tan malos persuasores? Somos muy malos persuasores porque creemos que las personas toman las decisiones de forma racional, cuando en la mayor parte de las ocasiones son irracionales. Nuestra mente está diseñada para buscar atajos en la toma de decisiones, y esos atajos no son lógicos. Punto número 14, y este es algo que se deberían grabar demasiado y de repasar constantemente: las 6 leyes fundamentales de la persuasión.
Reciprocidad. Sentimos la necesidad de devolver los favores que nos han hecho o de tratar a los demás de la misma manera que ellos nos tratan a nosotros. Es una forma de persuasión. El agrado. Tendemos a aceptar las propuestas de las personas que nos gustan y se parecen a nosotros. Tú y yo somos del mismo equipo de fútbol, por ejemplo. Ahí tenemos una conexión, tenemos algo en común que se parece a nosotros y es más fácil que te abras, que te persuada yo de hacer cosas. Coherencia. Queremos actuar de forma coherente con nuestros valores y compromisos, especialmente si los hacemos públicos o los dejamos por escrito. Un ejemplo, tú no le puedes pedir a un cristiano que robe por ti. Sus valores no son coherentes de acuerdo a la acción que tú le estás pidiendo. Este es un ejemplo extremo, pero es para que tú lo entiendas mejor. Prueba social. Nos fijamos en lo que hace la gente sin mirar a nosotros para determinar qué conductas son apropiadas. Como cuando un canal de YouTube ves que tiene seguidores y tú te suscribes, pero un canal que probablemente tenga pocos seguidores sea más difícil que te suscribas. Por eso es que al principio un canal de YouTube se vuelve tan difícil porque no tienes esta parte del rompecabezas que es la prueba social. Escasez. Cuanto menos disponible está algo, más lo queremos. Creo que se explica por sí solo. Autoridad. Buscamos expertos para que nos guíen y tomen decisiones por nosotros. Sabemos, ¿no? Buscamos a gente capacitada que sepa del tema para asesorarnos, para buscar respuestas. Punto número 16. Lógica retroactiva. Las personas siempre tratan de convencerse de lo que hicieron y quieren estar en control. Cuando les pides un favor a alguien al que no le caes bien, su cerebro trata de convencerse de que lo hizo porque en el fondo te tiene un poco de aprecio. También se puede ver como cuando alguien le es infiel a alguien. Muchas veces las personas se tratan de autoconvencer de que fueron infieles, de que hicieron lo que hicieron porque las cosas en su relación no estaban bien. Punto número 17. Las claves de una comunicación magnética. La comunicación magnética se basa en estos puntos. Libertad. Tienes que hacer sentir a tu interlocutor que es libre de decidir, que no le estás imponiendo algo. Seguridad, lo que hablamos antes, debes rellenar los huecos de información, darle esa seguridad, el por qué y el para qué. La identidad. Asume que los demás tienen atributos positivos que deseas que adopten. Como cuando un jefe le dice quién es bueno para dibujar y alguien alza la mano, ok, tú que eres buena para dibujar, ¿me puedes ayudar con esto? Le estás dando un reconocimiento. Estás asumiendo que tiene esos atributos positivos. Aprecio. Tienes que halagar los méritos de las demás personas. Puedes pedirles consejos para jugar con lo que antes vimos que es la lógica retroactiva. Comprensión. Para ser una persona interesante te tienes que interesar por los demás y hacerlos sentir comprendidos. Diversión, claro, la diversión también es magnético. Tener una plática divertida, la confianza, la creatividad y la espontaneidad son las claves de una conversación con humor que también forma parte de una comunicación magnética. Un tip que da aquí el libro es usar el doble sentido como parte de tener humor, ya que cuando tú usas doble sentido, el doble sentido activa partes del cerebro que activan el placer. Entonces es bueno usar el doble sentido para divertirse, para entretener y logras una comunicación magnética también. Punto número 18. Debes estar cerca de las personas. En esta época es más fácil con las redes sociales mandar un WhatsApp, por Facebook escribirle diferentes cosas. Y también es importante que en estas conexiones destaques las similitudes que tienes con esas personas para hacer una conexión, y si lo haces con la frecuencia necesaria, esas relaciones se van a empezar a fortalecer. Punto número 19. Las preguntas poderosas. Estas son preguntas que ayudan a solucionar problemas a las personas sin que interfiramos dentro de su mapa mental. Tan solo estamos guiando a la persona por el proceso de decisión que muchas veces a esas personas les cuesta hacer por ellas mismas. Estas preguntas poderosas tienen varias características que son abiertas, desprecian los límites, plantean las consecuencias, clarifican pensamientos y sentimientos. Una pregunta poderosa sería: ¿cómo te sentirías si no aceptas esa oportunidad de irte a trabajar a otro lado del mundo?
¿Te sentirías mal si haces esto? Ese tipo de preguntas son las que debes hacerle a alguien cuando quieres que encuentre la respuesta por ella misma. Por ejemplo, mi última pregunta entra dentro de la pregunta poderosa de clarifican pensamientos y sentimientos. ¿Cómo te sentirías tú si rechazas esta oportunidad? Probablemente tu interlocutor te llegue a contestar me sentiría mal o me sentiría bien, dependiendo el tipo de conversación. En el libro se profundiza muchísimo más este tema, pero son preguntas diseñadas para eso, para ayudarle a las personas en su proceso de decisión. Punto número 20. El lenguaje corporal es una gran ventana al estado emocional de las personas. ¿Qué es lo que dice el libro? Que interpretándolo podrás descifrar las emociones que ocultan, empatizar con ellas y responder en consecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo esté platicando con una persona, detectar esas cosas del lenguaje corporal te harán poder actuar en consecuencia. Lo que quiere decir es que si te das cuenta que cuando tocaste cierto tema, esa persona hizo señales de que te sentía incómoda, puedes moldear tu conversación para evitar ese tipo de sensaciones en tu interlocutor. Punto número 21. Estar verdaderamente presentes y empatizar de forma honesta. El libro menciona que esta es la forma más eficaz de crear conexiones emocionales con las personas, pero también nos menciona cómo a la mayoría de las personas nos han educado para que pensemos que mostrar nuestros sentimientos y debilidades es algo malo. Nosotros muchas veces pensamos que mostrar nuestra información personal o sentimental hacia otras personas, mostrar ese tipo de cosas nos pone ante una situación de debilidad, pero es todo lo contrario, porque cuando nosotros compartimos ese tipo de información con nuestro interlocutor, rompemos ciertas barreras que hace que nos tengan más confianza y poder hacer conexiones más fuertes. No sé si te ha pasado que ya tienes amigos o amigas, compañeros con los que platicas de una forma más profunda y después de ahí la amistad crece todavía más. Con todas las personas pasa eso. Cuando tú te abres con las personas, ellas se abren contigo y generas una conexión más fuerte. Punto número 22. El contacto físico importa, pero cuando tú tocas a las personas debe ser de una forma segura y hay varios puntos que él asegura que debes tomar en cuenta. Vienen mejor explicados en el libro, pero ya desglosados son estos. El lugar importa, el lugar donde toques a la persona importa. El momento también importa. No puedes tocar a las personas en cualquier momento. No mires dónde tocas. Cuando tú vas a tocar a una persona, lo haces con seguridad. El contexto es clave. Tienes que ir practicando este tipo de cosas, porque no todas las personas son personas que les guste ser tocadas también. Tienes que saber ese tipo de cosas. Tienes que practicarlo. No todos los lugares son ideales. No todos los momentos son ideales para hacerlo, pero tienes que aprender cómo, y es algo que se logra solo practicándolo. Amigos, muchas gracias por quedarse en este video podcast. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Te voy a dejar mis redes sociales abajo en la descripción. Y bueno amigos, sin más por decir, nos vemos en unos días con un video nuevo. Nos vemos.